Bienvenidos a todos, compañeros, en esta clase introductoria. El día de hoy y mañana martes, vamos a tener estas dos sesiones. Son sesiones de introductorias a lo que va a ser el máster para implementar el máster llamado Implementación de la PNL e Hipnosis en la terapia de pareja. Este máster va a iniciar el día 22 de octubre. ¿Sí? En este mismo horario, pero y a lo largo de, bueno, inclusive comenzamos la semana pasada, esta semana, la semana próxima, para dar a conocer con dos clases introductorias a todos los compañeros interesados en este tema, en este máster, poderles dar a conocer y que ustedes puedan ver en base a los temas, a cómo está organizado el máster, etcétera, etcétera, que ustedes puedan saber si es algo que les va a servir dentro de la preparación que ustedes están tomando. Ahorita les voy a decir a qué grupos va dirigido, cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, cómo van a ser las dinámicas, cómo van a ser clase con clase, ¿sale? Entonces, para que ustedes, pues les digo, puedan saber y de acuerdo a los objetivos personales que tengan, que ustedes estén seguros que es algo, que este máster es algo que va a contribuir a su desarrollo personal, a su desarrollo profesional, económico, por supuesto, porque pues se tiene todo conocimiento, lo ideal es monetizarlo, ¿verdad? Este nuevo aprendizaje, este nuevo conocimiento que tengo, cómo lo aplico en mi práctica diaria, que ya sea que ya lo esté realizando, una práctica, o que es una práctica que quiero comenzar apenas, pero siempre, siempre pues con la idea de la mejor de las opciones, pues es cómo monetizar nuestro conocimiento. Y bueno, antes de comenzar esta introducción, compañeros, me quiero presentar para los compañeros que a lo mejor pues no han tomado algún otro diplomado con un servidor y pues me puedan conocer y platicarles yo también un poco de mi experiencia. Yo soy Pedro Calixto, soy de México, soy de profesión psicólogo y ya después hice una maestría en coaching integral y organizacional. Y actualmente estoy estudiando un doctorado en educación para profesionalizar todavía más esta actividad que ya tengo, que ya vengo realizando de unos años hacia acá, que es la enseñanza. Yo soy profesor en la SIL, aquí donde estamos actualmente, y también doy clases de psicología, recursos humanos, crecimiento personal, etcétera, en una universidad aquí en México. Entonces, para profesionalizar esa vocación que yo la siento en mí muy grande, que es la enseñanza, pues es que estoy estudiando este doctorado. También tengo algunas certificaciones en programación neurolingüística. Tengo dos certificaciones, un máster en biohipnosis sistémica y diplomados en constelaciones familiares, hipnosis, biodescodificación, tanatología y logoterapia. Y bueno, actualmente, aparte de dar clases, como yo les decía, soy terapeuta. Soy terapeuta. El 90% de la terapia que yo doy es porque así llegan los consultantes con un servidor. El 90% son situaciones de pareja. Es por eso, pues, la intención de poder compartir esta experiencia con otros compañeros sobre al menos aquí en México, pues este gran campo, ¿verdad? Que es la terapia de pareja, ¿verdad? Obviamente también en la terapia ya tengo 13 años aproximadamente de experiencia. Prácticamente desde que yo egresé de la carrera de la psicología, estudié psicología y al mismo tiempo también iba terminando estas certificaciones en programación neurolingüística. Prácticamente terminé al mismo tiempo y por eso fue que inmediatamente comencé a dar terapia. Y les digo, las personas que más acuden a mí son por terapia de pareja, pero también, pues, yo manejo cualquier otro tipo de terapia, terapia personal, terapia o sesiones de coaching para algún bloqueo, algún autosabotaje, que es lo que nos pasa a todos
en el aspecto económico, laboral, profesional, de pareja, de crecimiento personal, etcétera. Entonces, ¿qué ocupo yo en mi terapia? ¿Qué uso yo? Pues es una combinación de todo esto que he estudiado, como ya les mencioné, todo desde la psicología, coaching, hipnosis, etcétera, etcétera. Entonces yo utilizo todo, es una mezcla en donde a lo largo de los años, con la experiencia, pues he ido perfeccionándola, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo les ofrezco y cuál es el objetivo de este máster? Es poder utilizar como base la hipnosis y al mismo tiempo utilizar dentro de esa base que es la hipnosis, es utilizar el coaching, las constelaciones familiares, la biodescodificación, la psicología tradicional, la PNL, obviamente, pero teniendo como base la hipnosis. ¿Y esto a qué se debe? Les digo, es una experiencia personal, ¿verdad? Yo cuando empecé a conocer la hipnosis e implementarla primero en mí, primero la implementé en mí para ver qué resultados yo tenía en lo personal y si tenía resultados positivos, pues poderlo implementar en mi terapia, ¿verdad? Yo en mi terapia, antes de conocer la hipnosis, yo utilizaba el PNL, coaching, este, mire, al mismo tiempo, bueno, o un poquito más tarde, voy a ir leyendo las preguntas, porque en las preguntas a mí me gustan mucho porque la pregunta de ustedes, por eso todas las preguntas que ustedes puedan hacer, las voy a contestar. Y siempre me tomo un espacio al final o en medio más o menos para poderlas contestar porque son preguntas muy interesantes que a lo mejor yo no tenía pensado o en ese día no tocar ese tema, pero las preguntas hace que retomemos el tema y todos aprendemos. De hecho, yo cuando estoy llevando a cabo algún estudio en especial, tomando yo siendo el estudiante, yo pienso que más se aprende de las preguntas, precisamente, ¿verdad? Entonces, por eso a mí me gusta mucho contestarlas porque aprendemos mucho. Y sobre todo en las preguntas, yo platico mucho sobre mis experiencias, ya sobre la terapia, ¿verdad? Ya sobre consultantes ya verdaderos, que, o bueno, obviamente digo el caso, pero no digo nombres ni nada, porque pues por cuestión de ética. Pero es donde queremos aprender mucho de la práctica. Este máster va a ser muy práctico, muy práctico. ¿Sale? Porque, pues les digo, necesitamos aprender más de lo que nos vamos a encontrar y a enfrentar en el día a día durante la consulta con nuestros consultantes. Y bueno, entonces les digo, el objetivo es poderles yo presentar pues el resultado de estos 13 años de experiencia. Y como decía yo, antes de yo conocer la hipnosis, pues utilizaba PNL, logoterapia, coaching, que es también donde me formé mucho tiempo, pero yo francamente sentía que me faltaba algo para poder garantizar que mis consultantes pudieran solucionar ese conflicto por el que habían ido conmigo a solucionar, ¿verdad? Yo me sentía bien, pero yo tenía esa espinita clavada de decir, híjole, siento que puedo ofrecer algo más a mis consultantes para que ellos logren su objetivo, ¿sale? Entonces, y esa espinita, yo me di cuenta que eran dos cosas. Una estructura de una terapia para yo tener como terapeuta, yo como terapeuta tener un mapa de ir primero aquí y luego acá y luego acá y luego acá, o sea, tener una estructura, un procedimiento de paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, etcétera, en donde siempre llevar esa misma estructura y poderle dar forma a una terapia, ¿verdad? Porque yo también me encontraba con otros colegas psicólogos, terapeutas o inclusive con consultantes, ¿verdad? En donde ellos sentían que una sesión eh, no tenía una estructura. Entonces, a veces los consultantes, yo les preguntaba, ¿verdad? Que si ya estaban en
en algún tratamiento, en alguna consulta con otros compañeros, y me decían que sí. Y la queja o la observación más recurrente era de que iban con un psicólogo, con un terapeuta, y hablaban mucho, casi era hablar, hablar, el consultante. Entonces, pues sí, se desahogaban el consultante, pero en la opinión de ellos no veían un resultado pronto, ¿verdad? Entonces, ellos asumían, cuando iban con un psicólogo, asumían que era un proceso de años. Entonces, cualquier persona, cualquier consultante, pues obviamente ese punto precisamente es algo que los podía desmotivar, de decir, ay, pues sí, sé que necesito sanar muchas cosas, pero con el solo hecho de imaginarme que es un proceso de años, pues eso es desmotivante. Entonces, eso mismo hizo que les digo, yo me dijera a mí mismo, Leo, pero si un terapeuta con programación neurolingüística y coaching, a lo más que tenemos a un consultante en un proceso es, a lo mucho son 10 sesiones, ¿verdad? Y aún así se me hacen muchas sesiones porque yo entiendo esa urgencia de querer sanar muchas cosas, ¿verdad? Entonces yo siempre estuve en el proceso de esas dos puntos. Uno, una estructura eficiente que le diera al consultante un resultado diario. O sea, si hoy iba un consultante a terapia con un servidor, hoy encontrara es el resultado a ese conflicto, ¿verdad? Al menos un cambio de percepción, y ese cambio de percepción iba a estar materializando resultados diferentes en ese consultante día con día, hasta el día de la siguiente sesión. Pero yo quería lograr eso con los consultantes, que salieran con un cambio de percepción y que se empezaran a materializar todos los días en su vida nuevas situaciones, ¿verdad? Entonces, yo dije, yo quiero lograr eso en mis consultantes, pero necesito eso, la estructura y una herramienta que me garantice a mí el que aunque el consultante tenga ciertas resistencias, esa herramienta que fuera a lo más profundo del consultante y que ese muro, esa barrera, que pudiéramos asumir como que es normal, ¿verdad? Ese muro, esa barrera, poder derribarla. Entonces yo dije, ¿qué herramienta es capaz de derribar ese muro inconsciente o consciente que cualquier consultante tiene, ¿verdad? Y a lo largo de los años, pues yo estuve en ese proceso de búsqueda. Y cada cosa que yo estudiaba, por ejemplo, en los diplomados que yo hacía de tanatología, el mismo hipnosis, etcétera, yo preguntaba a los profesores si había una estructura, como yo los decía, ¿verdad? Una estructura que le diera forma a una sesión terapéutica, ¿verdad? Que no fuera un vaivén la sesión, que no fuera algo improvisado por parte del terapeuta. Y nadie me daba respuestas, ¿verdad? Inclusive esos instructores, esos profesores daban respuestas de que no tiene que haber estructuras, ¿verdad? Porque una estructura es rígida. Entonces, pues como parte de la experiencia, yo hice una estructura en donde sí es cierto, ¿verdad? No necesita ser rígida porque una estructura rígida nos diría que no, o sea, que no admite eh, sorpresas durante la sesión. O sea, una estructura rígida sería dura en donde el consultante se sintiera limitado, se sintiera acartonado. Entonces yo diseñé una estructura semi rígida porque precisamente cada consultante es un conflicto completamente diferente a otro, ¿verdad? Aunque en esencia es el mismo tema, por ejemplo, en esencia es la terapia de pareja, pero cada persona tiene o tuvo su propia historia de vida, ¿verdad? Y la percepción que tuvo de esa historia de vida,
de esas heridas de la infancia, etcétera, pues son muy particulares en cada persona, ¿verdad? Entonces les digo, pues tomando toda la experiencia que he tenido a lo largo de estos 3 años, pude desarrollar una estructura de 8 pasos en donde poder, llevando a cabo esos 8 pasos, poder encontrar la semilla del conflicto que tiene la persona, la semilla de cómo es que se sembró esa semilla, quién la sembró, si mamá o papá, eh, y cómo está afectando la realidad del consultante, cómo su vida actual se ha estado materializando en base desde que se sembró esa semilla. Entonces, y eso lo he podido lograr con esta estructura de 8 pasos. Y es lo que yo quiero compartir aquí en este máster, ¿verdad? Es esa estructura de 8 pasos para que el terapeuta pueda, si de acuerdo a pues a su opinión, si es algo que le pueda servir en su propia terapia, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los objetivos, compartir esta estructura que yo utilizo en mis sesiones. Y yo una sesión mía la hago de 2 horas, ¿verdad? En la primera hora hago o implemento esa estructura de 8 pasos para encontrar esa semilla, ¿verdad? Y sobre todo, saber qué es lo que hay que sanar, ¿verdad? Porque también muchos compañeros terapeutas me dicen, oye, yo también sé hipnosis, yo también sé constelaciones, biodescodificación, la terapia cognitivo-conductual, etcétera, etcétera. Saben muchas cosas, pero los compañeros me decían, pero no sé cómo pulir, cómo desmenuzar la palabra, no sé cómo desmenuzar el conflicto del consultante para llegar a esa semilla y saber exactamente qué sanar. Ya me sé muchas herramientas para sanar, pero no sé llegar al punto de qué es lo que tengo que sanar, ¿verdad? Entonces coincidía con lo que yo había estado sintiendo y había estado observando en otros tantos compañeros terapeutas y que yo mismo lo sentí esa necesidad, ¿verdad? De cómo desmenuzar el conflicto del consultante hasta saber qué es exactamente lo que tengo que sanar, ¿verdad? Entonces, les decía yo en una terapia personal la hago de 2 horas, una la ocupo para utilizar e implementar esa estructura de los 8 pasos. Y la segunda hora es, ahora sí, ya sé exactamente lo que tengo que sanar, porque esa semilla es lo que está originando el conflicto en el consultante. Y entonces la segunda hora ya la utilizo yo para implementar la hipnosis. Les digo, yo de base utilizo la hipnosis y es lo que yo les quiero compartir también en este máster, ¿verdad? Y ya dentro de la hipnosis, aprovechando que el consultante está en esa relajación profunda, pues ahí utilizo yo en esa terapia constelaciones familiares, biodescodificación, programación neurolingüística, logoterapia, que es encontrarle el sentido a nuestra vida. Todas las herramientas que yo he estudiado, ahí mismo las utilizo, ¿verdad? Pero sobre todo la programación neurolingüística para llevar a cabo anclajes. Es una de las técnicas más poderosas de la PNL y que aquí lo vamos a hacer. De hecho, mañana vamos a hacer un ejercicio y ya les digo, aprovechando que el consultante está en esa relajación profunda, está en estado alfa, que es cuando el cerebro entra a una frecuencia de 8 Hz, ¿verdad? Entonces, ahí aprovecho para hacer un anclaje que le pueda servir a partir de ese momento y en adelante, todo el tiempo, al consultante, ¿verdad? Entonces, ese es mi objetivo en este máster, poderles compartir todo lo que yo utilizo en mi, en mi terapia personal, así tal cual, como yo la doy, como yo la implemento con mis consultantes, así compartirlo. Ese es mi objetivo aquí en el máster, ¿verdad? Entonces, esto es de lo que va a tratar este máster, ¿verdad? ¿Y a quién va dirigido?
este máster. Va dirigido a 3 grupos. El primer grupo es a los compañeros que ya son terapeutas, ya tienen sus consultantes, ya se dedican a esto, etcétera, son coach, con cualquier herramienta, ¿verdad? O son psicólogos o son terapeutas holísticos, cualquier tipo de compañeros que ya son terapeutas. Entonces, este primer grupo al que yo me quiero dirigir es a ellos precisamente, en donde quizá les esté pasando lo mismo que a mí me pasó y que yo me he encontrado, les digo, con muchos compañeros, ¿verdad? Que ya tengo muchas herramientas con qué sanar, pero ahora me falta delinear perfectamente qué es lo que tengo que sanar, ¿verdad? Saber, porque un consultante llega y dice, oye, inclusive el terapeuta le dice, ¿verdad? Le pregunta, es lo primero que debe de preguntar, ¿qué conflicto quieres que hoy solucionemos? Y ya, el consultante, ante esta pregunta, cuenta su historia, ¿verdad? Su historia de vida y todo y todo. Y luego el terapeuta, les digo, no puede ser que dentro de todo eso que platicó el consultante, no pueda desmenuzarlo, no pueda quitar toda la paja, toda la paja, toda la paja, hasta encontrar el verdadero conflicto, ¿verdad? Y eso es porque puede ser que ni siquiera el consultante sepa cuál es el conflicto que tiene, ¿verdad? Entonces, les digo, mi propuesta para estos compañeros, para este primer grupo al que yo me quiero dirigir es compartirles esta estructura de 8 pasos. Y en base a esta estructura de 8 pasos, yo me basé mucho en el coaching, ¿verdad? Que es el arte de conversar y cómo poder encontrar ese simbolismo dentro de lo que todo nos dice el consultante, esa simbología explícita, pero sobre todo la simbología que está implícita dentro de todo eso que el consultante nos está diciendo, ¿verdad? Poder poner toda nuestra atención, eso es lo que nos marca el coaching, cómo lo escucho para poner atención, les digo, no solamente al vocabulario, a su lenguaje verbal, al lenguaje verbal que es lo explícito, que son tal cual las palabras que emite, pero el sentido implícito o la simbología implícita que está diciendo el consultante, que ese simbolismo implícito puede ser que ni siquiera el consultante se dé cuenta de esto que está implícito en sus palabras, pero que un terapeuta debe de tener la preparación para poder captar ese simbolismo implícito de las palabras del consultante. Entonces, pues por eso, mire, este máster se llama Implementación de la PNL y la hipnosis en la terapia de pareja. Pero así es el nombre, pero en sí es la implementación de la PNL, la hipnosis, el coaching, mucho del coaching, constelaciones familiares, biodescodificación, logoterapia, y les digo, todo lo que yo he estudiado en este máster se lo voy a poner a su disposición, ¿verdad? Entonces, este primer grupo, que ya son terapeutas, si ustedes consideran que estas herramientas les pueden servir a ustedes por si les está pasando eso, ¿verdad? Poder desmenuzar para saber qué es lo que hay que sanar en esa sesión. El segundo grupo al que yo me quiero dirigir es a compañeros que van iniciando este camino, este proceso de aprendizaje, que posiblemente aquí mismo en la SIL ya hayan comenzado a estudiar algún diplomado de hipnosis, hay un diplomado de biohipnosis. Aquí mismo en la SIL hay una profesora, se llama Verónica Zucco, que da biodescodificación, ¿verdad? Biohipnosis, en donde ella hace algo similar, ¿verdad? En donde pone como base la hipnosis y mete ahí constelaciones familiares y biodescodificación, ¿verdad? Es excelente, excelente la profesora y excelente el máster, ¿verdad? Les digo, mi contribución es a eso mismo, ya nada más complementarlo con coaching, les digo, para esta estructura de 8 pasos, ponerle programación neurolingüística y logoterapia, ¿verdad? Y
Y bueno, entonces este segundo grupo al que yo me quiero dirigir es, les digo, va en ese proceso de formación que a lo mejor todavía no se anima, no se siente con la preparación, con la responsabilidad de tener a un consultante enfrente, ¿verdad? Porque sí es mucha responsabilidad. Y yo les digo, me he encontrado con compañeros que me dicen, es que me da miedo, ¿verdad? Me da miedo todavía poderme enfrentar, entre comillas, a un consultante, ¿verdad? Porque les digo, un consultante pone todo su, ¿cómo les diré? Toda su fe en ese terapeuta, ¿verdad? Entonces son compañeros que todavía están en el proceso y que les falta un escaloncito, algo para darse el valor de dar este paso, ¿verdad? Y empezar esa profesión como terapeutas. Entonces, este segundo grupo es con la finalidad, mi verdadera intención es que puedan encontrar en este máster esas herramientas con el que digan, yo tenía miedo porque no sabía una estructura, porque no sabía qué, yo como terapeuta no sabía qué hacer en la terapia, no sabía cómo guiar a mi consultante porque sí sé cómo sanar, pero no sé cómo delinear eso que hay que sanar, ¿verdad? Entonces yo voy a poner todo mi empeño para que eso lo puedan encontrar en este máster y una vez ya despejados esos miedos, ahora sí puedan desempeñarse como terapeutas, ¿verdad? Y el tercer grupo al que yo me quiero dirigir es que también son muchos compañeros, me he encontrado aquí a lo largo de los diplomados que me ha tocado dar aquí en la SIL, me he encontrado a muchos médicos, abogados, contadores, muchísimos profesores, enfermeras, enfermeros, o comerciantes, cualquier oficio y cualquier profesión que tengan las personas, ¿verdad? Y que a lo mejor no son ni terapeutas y puede ser que ni siquiera les interese ser terapeutas, o sea, no están en el grupo 2 ni les interesa estar, perdón, no están en el grupo uno y no les interesa estar en el grupo 2, pero dentro de su actividad económica, les digo, también hay muchos compañeros comerciantes que están que me he encontrado en los diplomados. Entonces, este tercer grupo es a todos ellos que tienen un oficio, una profesión, pero les gusta escuchar estos temas, les gusta aprenderlos para poderlos aplicar en su propia actividad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hoy venía platicando ahí por WhatsApp en mensajitos con una compañera que ya estuvo en un diplomado conmigo y está implementando eso que vimos en el diplomado de programación neurolingüística, lo está aplicando en su actividad, ¿verdad? A mí me gusta mantener contacto con todos los compañeros que han estado en diplomados este es el primer máster, así que es donde es más tiempo, van a ser así en vivo aproximadamente 50 horas, un poquito más, ¿verdad? Pero tener contacto porque me preguntan cosas, oye, por ejemplo, este ejemplo que yo les decía, ¿verdad? La persona, esta compañera que tiene su negocio y que implementó muchas cosas que vimos en el diplomado en su negocio y me pregunta cómo más podemos hacer para que le siga yendo bien en su negocio. Entonces les digo, son compañeros que quieren implementar estos conocimientos en sus propias actividades, ¿verdad? Entonces son los tres grupos a quien yo me quiero dirigir en este máster. Terapeutas en formación y compañeros que quieren implementar estos conocimientos en su propia actividad y sobre todo, ¿verdad? En su relación de pareja, ¿verdad? Acuérdense que esto va enfocado a la terapia de pareja, pero se puede implementar perfectamente en cualquier área o actividad que estemos llevando a cabo. Les digo, le pusimos terapia de pareja porque no sé en sus países, igual y ahí escríbanme en un mensajito qué porcentaje de su terapia son dedicadas a la terapia de pareja. Les digo, en mi caso personal, casi todos, o sea, un 90% son,
son mujeres, uno que otro hombre nada más, pero relacionado a temas de pareja, ¿verdad? Pero fíjense, a mí también, bueno, haciendo un paréntesis, a mí también lo que más me gusta eh, dar en terapia son personas que llegan con alguna enfermedad, que llegan con diabetes, con cáncer, con artritis, con cirrosis, etcétera, etcétera, porque también la hipnosis, PNL y todo en general, el descifrar cuál es el conflicto que originó la enfermedad y poder sanar ese conflicto y por consecuencia cuando el cerebro dice, ah, la enfermedad nada más fue el mensaje, fue una alerta para que le pusieras atención a este conflicto, ¿verdad? Que ya tiene ahí mucho tiempo y lo pudiera sanar. El cerebro dice, la enfermedad es nada más es la lucecita, la alarma para que supieras que esto es lo que tienes que sanar. Y si ya lo sanaste, la enfermedad ya no tiene razón de ser, ¿verdad? Y el cerebro dice, y como la enfermedad ya no tiene razón de ser, pues ¿qué crees qué determinación creen que toma el cerebro? Pues ya no tiene razón de ser la enfermedad y pues voy a desaparecer la enfermedad porque ya escuchaste el mensaje. La enfermedad es el mensaje, ¿verdad? Es el mensaje, les digo de cómo se comunica con nosotros para saber qué es lo que tenemos que sanar, ese resentimiento, ese odio o esa lealtad familiar, ese autosabotaje, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo que representa la enfermedad. Fíjense bueno, les iba a decir qué beneficiosa es la enfermedad, pero quizá me lo tomen a mal, pero déjenme decirles desde este punto de vista. Ustedes los van en su vehículo, ¿verdad? Van manejando y se prende la alarmita precisamente ahí en el tablero del automóvil, se prende el foquito de la gasolina, de que necesita gasolina y ustedes dicen, ah, caray, ahorita ya se prendió el foquito de la gasolina, entonces ahorita la primer gasolinera a donde que me encuentre yo, ahí voy a llegar para cargar gasolina. Y yo diría, qué bueno que existe ese foquito, esa alarma en el automóvil para avisarme de que ya tiene muy poquita gasolina, porque si no existiera ese foquito, si no existiera esa alarma, entonces, pues yo andaría en mi automóvil bien a gusto y en cualquier momento me deja parado ahí, se detiene el automóvil y ya ni para adelante ni para atrás se mueve el automóvil. Y ahí me puede dejar tirado en un lugar lejano, lejos de la casa o en una carretera, etcétera. Entonces, qué bueno que existen los foquitos, las alarmas en el tablero del automóvil. Exactamente, las enfermedades son eso, ¿verdad? Son esas alarmas, ¿verdad? Son esos foquitos en donde es la forma en que nuestro cerebro nos dice, mira, este foquito fue provocado, así como en el automóvil, este foquito fue provocado por que hay poquita gasolina, en nuestro cuerpo funciona. Mira, este foquito lo voy a prender, que es un dolor aquí, una molestia acá, un síntoma aquí, un dolorcito acá, etcétera, etcétera. Pero porque esto lo está originando este resentimiento, este odio, este no perdonar, esta lealtad familiar, etcétera, etcétera. Este, por eso, desde ahí, desde ese punto de vista, desde esa percepción, yo les digo que qué bueno que está ese dolor, esa molestia, esa enfermedad, porque nos sabemos exactamente qué conflicto es el que hay que sanar, ¿verdad? Porque si no, si no existieran estas alarmas, ahí seguiría el conflicto, el conflicto, el conflicto, el cuerpo se sigue desgastando, se sigue malformando por dentro, etcétera, y en algún momento, ¡pum!, la persona muere. Y diría, ah, caray, pero ¿cómo se murió si ni siquiera estuvo enfermo? ¿Verdad? Eso pasaría si no existieran las enfermedades. Ahorita, por ejemplo, yo pudiera estar sentado aquí con ustedes y si no existieran las enfermedades que nos avisaran de estos conflictos, yo aquí podría estar sentado hablando con ustedes y de repente desvanecerme y ya se murió Pedro, ¿verdad? Entonces las enfermedades tienen esa razón de ser, el avisarnos qué es lo que hay
qué conflicto hay que sanar. Pero bueno, les digo, dentro de mi terapia son las terapias que a mí más me gusta abordar porque representa eso, significa eso, la salud y la vida de las personas. Pero les digo, ¿cómo una situación de pareja, cómo lo puede llevar a una enfermedad? ¿Verdad? Como una infidelidad, por ejemplo, que es lo que también es lo que más se da en la terapia de pareja, es cómo esa infidelidad puede llevar, en el caso de una mujer, a un cáncer de mama, de su mama derecha, por ejemplo, ¿verdad? O algún tumor eh, en su matriz, en el útero, o por ejemplo en las trompas de falopio, ¿verdad? Un quiste, ¿verdad? Que se puede hacer canceroso. Entonces, ¿cómo ese conflicto en la pareja puede repercutir también en nuestra salud? ¿Verdad? Pero les digo, es ese enfoque de terapia de pareja, pero en general, esto que vamos a aprender se utiliza en cualquier situación de la persona. Entonces, con este máster y poder implementar la PNL, que vamos a aprender de PNL, obviamente, vamos a aprender de hipnosis, vamos a aprender de coaching, vamos a aprender de constelaciones familiares, para todo ese conocimiento ponerlo al alcance de nuestros consultantes. ¿Qué les parece? Miren, déjenme leer algunos comentarios antes de seguir con esta presentación, y les digo, es una clase introductoria para este máster que comienza el 22 de octubre. Les digo, el día de hoy y mañana es solamente la presentación. Vamos a iniciar también con unas pequeñas partes del temario, pero ya propiamente así, digamos que formalmente, el máster comienza el 22 de octubre, ¿sale? Y mañana vamos a llevar a cabo un ejercicio de PNL, que es una de las herramientas. Las técnicas más conocidas son los anclajes. Mañana vamos a hacer un anclaje para la abundancia económica. Entonces, en donde todos van a ser consultantes y yo voy a ser, pues, el terapeuta que va a guiar este ejercicio, ¿sale? Y ahorita les voy a decir, primero déjenme leer unas preguntas y ahorita les digo cómo están diseñadas las clases para que todos los días, cuando ya inicie este máster, vamos a ver teoría y práctica. Todas las clases vamos a hacer una práctica. Ahorita les digo de qué manera lo vamos a hacer. Nada más les digo, permítanme leer algunas preguntas que vi que ya llegan. Les digo, para que no dejarlas a la deriva, porque les digo, aprendemos mucho también de estas preguntas. Dice, esta es la primera clase introductoria, así es, sí, es la primera clase. La introducción va a ser lunes y martes. Mañana, martes, va a ser exactamente a la misma hora, ¿sale? Entonces, hoy es una introducción y mañana también, pero mañana ya vamos a hacer un ejercicio práctico. Dice, así estemos apenas iniciando en estos temas, sí podríamos. Ya ven que yo les decía, eh, a este segundo grupo al que yo me quiero dirigir es precisamente, ¿verdad? Apenas están iniciando en estos temas, ¿verdad? Van a iniciar en su aprendizaje de PNL, hipnosis, constelaciones, coaching, etcétera, etcétera, para que vayan formándose y sobre todo les digo, tengan esa base muy, muy bien fundamentada, que es la estructura de los 8 pasos, y después ya poder implementar una herramienta que les digo, de base es la hipnosis, para poder solucionar ese conflicto que ya se determinó en la primera hora. Por eso mis sesiones son de 2 horas, pero eso no quiere decir que así las tengan que hacer, ¿verdad? Les digo, es solamente una idea. Hay compañeros terapeutas que si quieren que su terapia sea de 1 hora, está bien para ellos, ¿verdad? En una sesión de 1 hora pueden implementar estos 8 pasos, y ya en una segunda sesión, pues pueden ya ir directo a la técnica para sanar ese conflicto, ¿verdad? Les digo, ya como cada quien prefiere. Y dice, es introductorio, es lo que entiendo, se comienza formalmente en octubre.
Así es, formalmente el 22 de octubre iniciamos este máster. Les digo, oye, es la introducción, cómo van a ser las sesiones, etcétera, etcétera. Pero una vez terminando la introducción, desde estos días, hoy y mañana, vamos a ir iniciando los temas. Les digo, depende de cómo se vaya dando igual la clase de hoy y mañana, pero les digo, estoy preparado para que iniciemos desde estos 2 días ya el primer tema, los primeros temas del máster. Y todos van a tener las clases grabadas. Dentro del material que van a tener en este máster es todas las clases grabadas, todas, todas, y aparte todo el material escrito. Yo tengo 2 presentaciones, por lo menos 2 presentaciones. Tengo test, libros también en PDF y todo ese material teórico es lo que también son las herramientas que se les va a proporcionar por parte de la SIL para complementar estos videos. En esas guías vienen todos los temas que vamos a tocar, todos los temas, inclusive hasta un poco más desarrollados, ¿sale? En la parte teórica, porque en las diapositivas que aquí pasamos diariamente, pues solamente son palabras claves para no saturar una diapositiva con muchas letras. Dice, luego otra pregunta, dice, ¿con la hipnosis realizas el anclaje? Miren, el anclaje, la hipnosis, yo en lo personal, la realizo así de manera tradicional. Tradicional, el inicio, el desarrollo, casi hasta la parte final, que es cuando se encuentran a su yo del presente con su niño interior. Hay algún momento en la hipnosis en donde están los dos frente a frente, ¿verdad? En ese momento es cuando yo realizo un anclaje para darle a ese niño interior de cada quien, darle la fuerza, darle el amor, darle la inteligencia, la valentía, etcétera, etcétera, para que ese niño, ese su niño interior, pueda enfrentar esas situaciones a las que se tenga que enfrentar, ¿verdad? Ahí vamos a hacer un anclaje, un ejercicio de anclaje de PNL. Les digo, es casi al final de la hipnosis que lo hacemos. Dice, buenas tardes, dice, ¿podría darnos un ejemplo práctico? Miren, un ejemplo práctico de cómo que vamos a llegar a solucionar en este caso. Miren, un ejemplo, ¿cuándo di la terapia? El viernes, una terapia que tuve el viernes. Una persona en donde ella decía, bueno, ella así me inició diciendo que al sentarse en su computadora, ese era lo que se le hacía difícil. El sentarse, trabaja desde casa, y el sentarse en su escritorio, abrir su computadora y ponerse a trabajar, era muy difícil para ella, ¿verdad? Es a lo que llamamos procrastinación, ¿verdad? Ya iba a llegar a sentarse a trabajar y, ay, voy por un vaso de agua y ya se me antojó unas papitas, por ejemplo, ¿va? A comer algo. Ay, ya quiero ir al baño y mejor descanso tantito antes de ponerme a trabajar. Y cualquier situación, cualquier pretexto para no ponerse a trabajar, ¿verdad? Y terminaba todo el día, terminaba, ya llegaba la noche y pues la persona se sentía mal, se sentía con remordimientos, se sentía culpable porque no se había puesto a trabajar, en todo el día no se había puesto a trabajar, ¿verdad? En lo que tenía que hacer. Y me decía, ya tengo ya me pongo a trabajar hasta que el cliente ya me dice, ¿sabes qué? Para el lunes quiero ya ese trabajo, ¿verdad? Entonces ya es cuando se pone a trabajar, pero ya hasta que tiene el agua en el cuello, ¿verdad? Hasta que ya se ve muy presionada por sus clientes, es que se pone a trabajar, pero antes no, antes no. Entonces, fíjense, uno podría decir, pues la persona, pues el problema, el conflicto es la procrastinación, ¿verdad? Y ya. Pero
con la estructura que yo les digo que vamos a ver en este máster, cómo pudimos ir desmenuzando, porque les digo, yo lo que quiero es llegar a la semilla, de lo que le está, de lo que está originando esa procrastinación, ¿verdad? Porque no, esa procrastinación no fue un día de que, ay, me levanté y a partir de hoy soy procrastinador, ¿verdad? Y ya, pero, o sea, ese fruto, ese resultado de hoy es la semilla que en algún momento se sembró por alguien o por algo. Entonces ya desmenuzando eso con esa terapia, esa estructura de los 8 pasos, pudimos encontrar a que el conflicto de que esa persona se dedicara a trabajar es porque ella de pequeña presenció en papá y mamá, que son nuestros más grandes maestros, y todo lo que somos ahora y todo lo que hacemos o dejamos de hacer hoy es por lo que aprendimos de mamá y papá, es porque esa niña aprendió que trabajar, vio a mamá trabajar y el que ella disfrutara de su trabajo significaba golpes de su esposo. Su esposo le ponía unas golpizas cada que ella llegaba de trabajar y entre más llegaba, o sea, pareciera que entre más disfrutaba esa mujer ese día su trabajo, peor le iba en la golpiza que le daba su esposo. Y el esposo era alcohólico, ¿verdad? La consultante, fue la hija mayor de 3 hijos. Ella fue la hija mayor, ¿verdad? Entonces, fíjense qué aprendió. Entonces, el momento más significativo es cuando la consultante dice, estábamos en la camioneta, papá, mamá y la niña atrás. Y mamá llegó, papá fue por ella a trabajar. La fue a recoger a su trabajo y se subió mamá y la niña. Y la mamá muy contenta porque le gustaba mucho lo que hacía en su trabajo. Pero les digo, entre ella más disfrutaba, el hombre pues más inseguro, más celoso se ponía y le dio una golpiza ahí mismo en el automóvil, eh, a tal grado de que me dice que le desprendió una parte de su de su labio a la señora, ¿verdad? Entonces, imagínate, y la niña se quedó putrefacta, se quedó inmóvil, aterrorizada al ver esa escena que les describí, ¿verdad? Y al otro día dice que la mamá fue a llevar a la niña a la escuela y esa niña pues vio a mamá toda morada de los golpes y con el pedacito de labio en la mano y que la mamá dijo de aquí, de llevarla a la escuela, iba a ir al hospital a ver qué podían hacer con ese pedacito de labio. Imagínense el horror que vivió esa niña. Obviamente se quedó grabado ahí en su mente a que trabajar es peligroso, el disfrutar su trabajo es peligroso. Una de las características que tiene nuestro cerebro es de que lo que más quiere nuestro cerebro lograr es la supervivencia de la persona, ¿verdad? Porque esa es la tarea principal, porque el cerebro dice, tarea número 1, mantener vivo a Pedro. Así, cada cerebro de cada uno, ¿verdad? Tarea número 1, mantener vivo a la persona, porque si ese número 1 no se logra, que es mantener vivo a la persona, pues ¿qué caso tiene el número 2, el número 3, el número 4? Entonces, la prioridad del cerebro es mantener vivo, ¿verdad? Y cualquier situación que represente peligro, el mismo cerebro autosabotea esa actividad. En la niña se quedó grabado. Trabajar, dedicarle poco tiempo al esposo, disfrutar del trabajo, significa peligro. Peligro porque el hombre la puede hasta matar, ¿verdad? Significa todo eso. Y fíjense, la hija mayor, cuando es mujercita y pasa esta situación con papá y con mamá, de que papá es alcohólico, golpea, etcétera, etcétera, en la hija mayor, cuando la hija es niña, pasa un suceso pues muy inconveniente para esa niña, ¿verdad? Pero esa niña se queda como un programa en su mente de que
hasta cierto punto justifica al papá, aunque la mujer adulta diga, ¿cómo voy a justificar a mi papá que era alcohólico y que golpeaba a mi mamá? ¿Cómo lo voy a justificar? Pues sí, esa es tu explicación ahorita de adulta, pero la explicación que más me interesa a mí conocer como la de terapeuta es la impresión que tenía esa niña, es de esa niña en ese momento, no lo que tú, no tu parecer ahorita de adulta, porque el conflicto se generó en ese momento cuando era ella niña, ¿verdad? Entonces necesitamos saber qué sintió esa niña, cómo lo percibió esa niña. Y les digo, yo me he encontrado casi en un 100% de los casos de que cuando es niña y es la mayor de los hermanos, en esa niña se forma un programa que dice, si mamá no hubiera trabajado y mejor se hubiera dedicado a su casa para dedicarle más tiempo a papá, papá no hubiera tenido necesidad de golpear a mamá. Papá no hubiera tenido que beber, ser alcohólico para, para vivir, ¿verdad? O sea, sí, por eso les digo, es un programa machista, yo lo entiendo, pero así se forma, ¿verdad? Entonces, les digo, justifica hasta cierto punto papá. Si mamá le hubiera dedicado más tiempo, si mamá no hubiera trabajado, si mamá, etcétera, papá no fuera golpeador, papá no sería alcohólico, papá no sería violento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué puede ser? Porque la niña mayor es, en general, papá con su niña, se crea un lazo súper poderoso. Y yo lo puedo ver con mi niña, ¿verdad? Yo tengo una hija y fue mujercita, y el lazo que nos une es muy grande, la alianza que nos une, la complicidad, por así decirlo, que nos une, es muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, por ahí puede ser que de manera natural, papá con su niña, con la niña que es su princesita, porque a la niña no la golpeaba, no la trataba mal, ¿verdad? Como a mamá. Por eso ahí se pudo dar esta alianza, esta complicidad con papá, ¿verdad? Entonces, fíjense, esta niña crece con ese programa de que trabajar es peligroso, no dedicarle el 100% del tiempo a papá es peligroso, etcétera. Se convierte ahora en una mujer adulta, ¿verdad? Entonces, fíjese, en esa mujer adulta donde el cerebro dice, oye, lo que más quiero es que sobrevivas. Y el acercarse a la computadora, porque así literalmente me lo dijo la persona, literalmente en cuanto ya veo la computadora y la silla y el escritorio para llegar a sentarme, inmediatamente, ay, tengo sed, quiero ir al baño, mejor me duermo un ratito. O sea, el conflicto es ver el lugar de trabajo, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo es el autosabotaje. Ya me voy a acercar y por eso me da sed, quiero ir al baño, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es procrastinar cuando, cuando va a acercarse a trabajar por el programa de que trabajar es peligroso. Entonces, pero fíjense, pudimos determinar cuál es el conflicto, cuál es la semilla, este programa de que trabajar es peligroso. Y yo lo corroboré porque dentro de la plática, les digo, uno con la formación de coaching debe de estar atento a todas las palabras que dice la persona, ¿verdad? Lo que está implícito dentro de lo que primero platicó la consultante es, en algún momento dijo, oye, y no, el problema es que ahorita, porque estaba en otro país diferente a su país de origen, ¿verdad? Dice, y ahorita es porque tengo a mi esposo, ¿verdad? En cuanto llega mi esposo, fíjense, en cuanto llega mi esposo, si es que yo me senté a trabajar un momento, ¡pum! Olvido el trabajo todo y me dedico completamente a mi esposo. Pues sí, porque el cerebro está programado de que si no atiendes a tu esposo, te va a golpear, te puede costar la vida, ¿verdad? Me dice la consultante, aunque esté muy, muy saturada, así de que ya me pusieron un ultimátum de que para el lunes es el trabajo y yo me estoy apurando, pero llega mi esposo y me dice, oye, vamos a comer, vamos a ver una película, así esté atoradísima de trabajo, le dice al esposo, sí, sí, cierra la computadora y se va con él. Pues sí, porque está el programa de que
trabajar es peligroso y no atender a tu esposo es peligroso, tan peligroso que te puede costar la vida. ¿Cómo se va verificando el programa? Y luego les digo, en alguna parte de la conversación en donde les digo que hay que poner atención, el consultante decía que cuando todavía estaba en su país de origen, dice, pues yo tenía a mis niños porque pues de una relación que ya había terminado, entonces en ese momento estaba soltera y me dediqué completamente al trabajo. Dice, y fue la etapa en donde más crecí económicamente porque estaba dedicado al trabajo, estaba ella dedicada al trabajo, ¿verdad? Sí tenía a mis hijos, pero dedicada al trabajo. Le digo, oye, pero en ese momento estaba soltera, ¿verdad? O sea, ya no tenías a tu expareja y todavía no conocías a tu pareja actual, o sea, estaba soltera, sin pareja. Ah, sí, sí estaba sin pareja. Pues por eso ahí sí te dedicabas al trabajo completamente, por eso ahí sí, ahí no procrastinabas, porque no estaba lo que representa el peligro. El peligro es el esposo. En tu mente está que el esposo es peligro, ¿verdad? Y que por eso hay que dedicarle toda la atención, porque lo que significa peligro es el esposo mal atendido, ¿verdad? Que siente que no le dedicas tiempo. Entonces, estando soltera, sí le dedicas todo el tiempo a tu trabajo, pero en cuanto tienes pareja, pues ahí se activa el programa que tienes en que no me importa nada más que dedicarme a mi esposo, porque es peligroso no hacerlo por lo que tú viste que le pasó a mamá, ¿verdad? Entonces, fíjense, entonces, eso lo pudimos determinar en una hora, ¿verdad? ¿Quién era el peligro? El esposo y no atenderlo. Y ya en la segunda parte, pues ya hicimos la hipnosis para sanar ese programa, ¿verdad? Pero aquí yo les digo algo a todos, compañeros. Durante la hipnosis puede salir cualquier cosa, cualquier cosa. Es impredecible, ¿verdad? En esta primera hora donde la persona dijo, ay, sí es cierto, o sea, sí, o sea, todo lo que corresponde, me dice, todo lo que dices, Pedro, sí, sí corresponde, el peligro es el esposo y ya, ahí con solo darse cuenta, cambia su percepción y se genera un nuevo circuito neuronal a darse cuenta de que ese peligro de sentarse a su escritorio, abrir su computadora, no representa peligro porque ya se dio cuenta dónde estaba, ¿verdad? Y ya cuando hicimos la hipnosis, eh, casi no me ha pasado, pero puede ser que la intención sea regresar a la niñez, a esa niñez donde esa niña vio que el trabajar era un peligro, ¿verdad? Que le podía costar hasta la vida. La intención era regresar a la niñez, a esa consultante. Me ha pasado poco de que esa hipnosis, esa regresión, se va más atrás, ¿verdad? Se va más atrás hasta una vida pasada, que fue lo que me pasó con este consultante. Porque lo que digo en la hipnosis es, vamos a ir a esa parte guardiana en donde, tu parte guardiana es aquella pequeña, aquella adolescente o aquel ancestro o aquella persona que eres tú misma, pero en una vida pasada, que esté generando este autosabotaje a tu trabajo actual, ¿verdad? Y les digo, en el caso de ella fue de que se fue hasta una vida pasada, o sea que el autosabotaje, la procrastinación, era generada por lo que vimos en la infancia, pero había cosas que sanar de una vida pasada. Y así, y si eso se presenta en la hipnosis, pues así yo la tengo que seguir, ¿verdad? Por eso el hipnoterapeuta debe de estar preparado para cualquier cosa que se presente dentro de la hipnosis y seguir la hipnosis. Y fue una vida pasada en donde fue un hombre y ese hombre trabajó toda su vida, muchísimo, muchísimo. O sea, prácticamente el conflicto de esa vida pasada era de que él quería estar con su familia, pero como eran tan pobres, él tenía que trabajar todo el día para que su familia comiera, ¿verdad? ¿Verdad? Y ya cuando regresó abrió los ojos y terminamos la hipnosis, la persona pudo comprender algo nuevo,
¿verdad? Porque ella, les digo, ahorita está en un país diferente a su país de origen. Y ella dice, me siento hasta culpable, me siento que no me merezco el trabajo que tengo, porque este trabajo que me llega es de clientes de mi país de origen, ¿verdad? Que me buscan y me buscan. Aunque yo no esté ahí, no me hago publicidad ni nada, yo ya estoy en otro país, pero los clientes me siguen buscando, y yo no me siento merecedora porque cuántos profesionistas hay en mi país que quisieran todo este trabajo y no lo tienen, mejor me buscan a mí que ya estoy en otro país y luego yo todavía menos merecedora me siento porque ni siquiera lo hago, o sea, sí lo hago bien, pero lo hago bien hasta que ya tengo el agua hasta el cuello, como decimos, ¿verdad? Por eso no me siento merecedora, hasta me siento mal de tener todo este trabajo. Y después de esa vida pasada, cuando vio que esa mismo alma que es ella, pero en otra vida pasada trabajó como burro, como decimos aquí en México, ¿verdad? Trabajó como burro toda su vida, entonces la persona ahora dice, no, pues es que ahora sí soy merecedora de lo que me está, de toda estas bendiciones que estoy viviendo ahora, de que me llegue mucho trabajo, porque en esa vida pasada yo ya trabajé de sol a sol, ¿verdad? Y sí me lo merezco ahora, sí me lo merezco. Y ahorita, fíjense cómo cambió la percepción de la persona. Y era justo lo que la persona tenía que saber para dejar de procrastinar en la parte del trabajo. Dice, y ahora hasta me siento privilegiada porque en mi vida pasada trabajé de obrera en las fábricas toda mi vida, todo el día, jornadas de por lo menos 12 horas. Dice, y hoy en esta vida tengo el privilegio de levantarme de mi cama, ir a desayunar e irme a mi oficina, a sentarme y abrir la computadora. Hoy tengo el gran privilegio, dice. Y ahora todo este trabajo fácil desde mi casa va a ser un homenaje para esa persona, ese cuerpo, este, que fui en la vida pasada, ¿verdad? Entonces, ahora y la persona llegó a esa percepción de decir, sí me merezco todo esto bueno que me esté pasando, y, y, y ahora en lugar de procrastinar, lo voy a ver como un privilegio, como algo, algo que me gane el solamente sentarme a trabajar en la computadora. Y va a ser un homenaje para ese ser que fui en la vida pasada, ¿verdad? Y ahora con más motivación está trabajando, ¿verdad? Fíjense cómo, y yo me he dado cuenta de eso, haciendo un paréntesis, compañeros, yo me he dado cuenta eso de que nos sirve, y así mismo me pasó a mí con dos regresiones a vidas pasadas que me he podido hacer. Cuando uno regresa aquí, que termina la hipnosis, pasa eso, de que uno se siente merecedor, porque uno dice, después de conocer sus vidas pasadas, dice, ah, caray, pues ya sufrí, ya padecí en esas vidas, ya trabajé de sol a sol, ya, yo por ejemplo, en el caso mío, ya fui un niño paralítico en esa otra vida, y ahora me merezco correr, disfrutar, etcétera, etcétera. Entonces yo me he dado cuenta de esas dos cosas. Uno, que terminamos sintiéndonos merecedores de lo que tenemos ahora. Dejamos de procrastinar, porque ahora lo vemos como una bendición, ¿verdad? Y fíjense, nos sentimos merecedores de eso, y aparte le encontramos el sentido a muchas cosas, a muchas, muchas, muchas cosas, ¿verdad? Otro ejemplo que también durante la hipnosis se fue hasta una vida pasada. Les digo, la intención era regresar a la niñez, pero se fue hasta una vida pasada. Sí fue un tema de pareja, en donde eh, la persona igual se autosaboteaba para que su esposo la dejara, ¿verdad? Se autosaboteaba, y porque ella no sabía de ese autosabotaje, ella solamente sabía que tenía conflictos con su esposo. En esta primer hora, aplicando esos 8 pasos, lo que descubrimos es de que quien provocaba esas peleas era ella, fíjense, ella no lo había visto, pero
aplicando esos 8 pasos, ella lo pudo mirar y cambió su percepción y ella dice, ah, caray, yo soy la que está ocasionando todas las peleas, todos los conflictos. ¿Por qué? Porque el programa era, todos los hombres abandonan a la mujer. Entonces su programa era, si ese hombre te va a abandonar, pues que te abandone rápido, porque al año de casada ya tenía un montón de broncas, porque el programa, por el discurso materno que siempre escuchó, era, pues yo misma inconscientemente voy a provocar, voy a fastidiar a ese hombre para que me deje, porque el programa era, acuérdense, si de todos modos todos los hombres abandonan a la mujer, pues que me abandone rápido para rehacer mi vida. Y fíjense cómo la regresión se fue hasta una vida pasada. Fíjense lo que vivió esa mujer en una vida pasada. Ella, pues se ve que ella cuenta, ¿verdad? Su casa muy grande y era una familia de dinero, adinerada. Entonces, ella tenía una hija, una niña pequeñita, y de repente en algún momento el esposo se la quitó para llevársela, no, no supo a dónde, pero el esposo se la quitó. Entonces, cuando esa mujer de la vida pasada, le reclama al hombre de que devuélveme a mi hija, dame a mi hija, ¿por qué me la quitaste? ¿Por qué te la llevaste? Dame a mi hija, desesperada para recuperar a su hija, el esposo la mata. Fíjense. Entonces, eso vivió esa mujer en una vida pasada, que perdió a su hija, le quitaron a su hija y el esposo la mató, ¿verdad? Y fíjense cómo esa mujer en esa vida pasada dice que hasta percibió el olor, que donde la mató es, fue en la cocina de su casa, porque ella percibió en esa regresión el olor a comida. Cuando cocinas, la casa queda oliendo a comida, ¿verdad? Entonces ella me dice, hasta en esta vida, un olor que me molesta es muy desagradable para mí, es precisamente el olor a comida cuando queda en la casa, ¿verdad? Cuando queda en la casa y sobre todo cuando es un guisado, una comida así de olor muy, muy fuerte, para ella le es muy desagradable el que ese aroma siga estando en la casa, dice, y no lo sabía. No sabía yo de dónde venía eso desagradable, eso que para mí es desagradable, ¿verdad? Le pudo encontrar, fíjense, le encontró sentido en esa regresión a otra vida porque ella recordó ese aroma porque la mataron en la cocina. Entonces, por eso en esta vida, aparte del programa que tenía del discurso materno de que todos los hombres abandonan a las mujeres y por eso inconscientemente estaba autosaboteando su matrimonio, provocando que ese hombre con el que se casó se fuera. Aparte, si le sumas lo que vivió en una vida pasada de que el esposo la mató, y lo mismo les digo, todo lo que represente peligro, el cerebro se autosabotea. Entonces, en el caso de ella, también el esposo es peligro, ¿verdad? Entonces, el cerebro la mandaba a decir, aléjate, aléjate, haz todo para que te alejes de tu esposo, ¿verdad? Para que se vaya, porque el esposo significa peligro, significa muerte, ¿verdad? Entonces, ¿cómo pudo cambiar la vida de esta mujer con su matrimonio? Porque ella dijo, ella misma con su solo cambio de percepción, el cambio de percepción genera un nuevo circuito neuronal. Ella dice, pues eso ya mi mente, mi cerebro ya se dio cuenta de que fue una vida pasada, ¿verdad? El que me mató mi esposo, perdí a mi hija, etcétera, 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 ¿verdad? Ahora sí me merezco, por eso les digo, nos genera esa sensación de merecimiento. Ahora sí me merezco un matrimonio feliz, un matrimonio bonito, vivirlo con su hija, porque ya padecí eso. Y tuve que haber padecido eso para hoy vivir el privilegio que tengo de tener un buen esposo y una hija a la que amo, ¿verdad? Por eso les digo, nos sirve mucho por el solo hecho de que ahora en esta vida nos sentimos merecedores, ¿verdad? Entonces ella dice, sí me siento merecedora de vivir un matrimonio bonito y ahora le encuentro por lo que viví
en la vida pasada le encuentro mucho sentido a cosas que me encuentro en mi vida al día de hoy. Y todas esas cosas que ya les encuentro el sentido, ahora sí sé qué hacer con ellas, ¿verdad? Porque antes eran cosas que no les entendí. Ahora sí sé, como ya les encontré el sentido, ya sé qué hacer con estas cosas. Y les digo, para mí, por eso me gusta, me encanta la hipnosis y siempre la uso y por eso les digo que es la base de mi terapia. Y ya ahí dentro le pongo constelaciones, PNL, biodescodificación, logoterapia y todo lo que yo he estudiado, ¿verdad? Pero la base es la hipnosis. Y fíjense, por el simple hecho en que cuando abrimos los ojos nos sentimos merecedores. Yo me he encontrado en la terapia que el talón de Aquiles de todos, bueno, si no del 100%, sí de un 95% de las personas es que no se siente merecedor, ¿verdad? Que se siente con la culpa de algo. Fíjense, todo va encadenadito, miren. El no sentirme merecedor es porque inconscientemente tengo una culpa, ¿verdad? Entonces, si estoy cargando esta culpa por lo que sea, y eso lo podemos también encontrar con esa estructura de los 8 pasos. Entonces, si siento esa culpa, no me siento merecedor, ¿verdad? Y si el cerebro no se siente merecedor, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a estar autosaboteando, 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 porque el cerebro, la mente inconsciente va a decir, pero es que ¿cómo vas a tener esta relación bonita, aunque ya la tenga? ¿Cómo vas a tener esta relación bonita? No, 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 no te la mereces. No te la mereces porque eres culpable de X cosa y se autosabotea, como en el caso práctico que les digo que viví en terapia de que pues esa mujer está haciendo todo para que su esposo se vaya, ¿verdad? En el tema del trabajo, ¿verdad? Ya tiene la persona el trabajo, ya nada más tiene que abrir su computadora y hacerlo, ¿verdad? Ya tengo el trabajo, pero el cerebro dice, no, no, ¿cómo te cómo vas a tener trabajo? No, no te lo mereces, ¿verdad? Trabajo, entonces me autosaboteo porque no me lo merezco, porque siento culpa por algo, ¿verdad? Siento culpa porque cómo yo voy a trabajar y voy a disfrutarlo y estoy descuidando a mi esposo, ¿verdad? Y eso va a significar peligro, va a significar inclusive hasta la muerte, ¿verdad? Entonces, fíjense, con el solo hecho de sentirnos merecedores, ya es un gran avance y es lo que yo me he encontrado aquí con la hipnosis, de que nos empezamos a sentir merecedores, porque yo, por ejemplo, en una regresión también que yo me hice a vidas pasadas, yo también me autosaboteaba a la hora de dar terapia, al dedicarme a la enseñanza y a la terapia, yo me autosaboteaba y yo no entendía de dónde venía ese autosabotaje, por qué si me gusta y es mi pasión, por qué me voy a otros trabajos, a cualquier otro trabajo me voy, menos al que es mi pasión. Yo no entendía mi autosabotaje hasta que me hice esta hipnosis y me di cuenta de que ese autosabotaje venía de, de que igual me fui hasta una vida pasada en donde por dedicarme a esto, en aquellos años era considerado como que la persona estaba haciendo brujería, ¿verdad? Era una persona, una mujer, yo en otra vida, que se dedicaba a curar por medio de las plantas y otras cosas, ¿verdad? Que en esos años se podía considerar como brujería. Y en aquella vida me mataron por dedicarme a esto, ¿verdad? Entonces, abro los ojos y yo comprendo, caray, no, o sea, sí me merezco esto, sí me merezco vivir de mi pasión, que es la enseñanza y la terapia y todo esto, porque ya en algún momento ya me mataron y ahora me merezco disfrutar de esto que aquello tuvo que pasar para ahora ganarme esto, ¿verdad? Y a partir de ese momento, mis resultados se fueron a un 100%, ¿verdad? Se terminó para mí el autosabotaje, se terminó la procrastinación, porque me sentí merecedor, pero porque tuve que descubrir qué es lo que viví en una vida pasada, ¿verdad? Entonces, les digo, en estos casos que les platiqué, la hipnosis se fue hasta una vida pasada.
pero lo que normalmente pasa es de que la regresión es a la niñez, sanamos eso y pues solucionamos el conflicto de los consultantes, ¿verdad? Y haciendo también un paréntesis, me preguntaba una persona, dice, pero ¿cómo es que lo de una vida pasada te puede estar autosaboteando en esta, ¿verdad? ¿Cómo te puede estar ocasionando procrastinación en esta vida? Y les digo, miren, fíjense, vamos a acordarnos de cuando íbamos en la secundaria, en nuestras clases de biología. En esos años, más o menos los años 80, 90, sí se acuerdan que en las clases de biología nos decían que las cadenas de ADN ahí vienen, ¿verdad? Vienen los genes de nuestro fenotipo, o sea, nuestras características físicas y genéticas, ¿verdad? Por ejemplo, las características físicas es el color de mi cabello, el color de mis ojos, el color de mi piel, son las características fenotípicas. Y luego las características genotípicas, ¿verdad? Mi tipo de sangre, eh, cuestiones, por ejemplo, de alguna condición también genética, ahí viene, ¿verdad? Entonces, todo en la cadena hagan de cuenta que es de este alto, la cadena de ADN. Entonces, una parte de los genes, hasta en esos años, se sabía que esa pequeñita cadena que ellos habían estudiado, ahí estaban todas las características fenotípicas y genotípicas. Y los científicos decían, ah, caray, pero todavía queda un pedacito grande de la cadena de ADN, ¿verdad? ¿Qué habrá en esa cadena de ADN que no logramos descifrar qué hay? O seguramente no hay nada, porque en un solo pedacito de la cadena, ahí está todo lo físico y genético de la persona. Entonces dijeron, no, pues en el restante de la cadena de ADN no ha de haber nada. Y ellos mismos le pusieron el nombre. Dice, vamos a llamarlo ADN basura. Así, ese fue el nombre que le pusieron, ADN basura. Porque ahí, pues no ha de venir nada. Ha de estar de relleno, dijeron los científicos. Se ha ido descubriendo últimamente en el que esa cadena de ADN restante, a lo que ellos le llamaron ADN basura, es que en esa cadena de ADN que de cada uno de nosotros vienen recuerdos ancestrales y de nosotros mismos en otra vida, de otra vida, ¿verdad? Entonces, fíjense, nuestra cadena de ADN viene una parte para nuestras características físicas, nuestras características genéticas, otra parte, y otra parte trae todos nuestros recuerdos, todos nuestros recuerdos. Por eso, es como si todos esos recuerdos de nuestras vidas pasadas están dentro de nosotros en nuestro ADN. Por eso nosotros ahora reaccionamos a esas memorias, a esos recuerdos que está en cada cabello de mi cabeza, que viene en cada gotita de sangre, en cada célula donde viene una cadena de ADN, ahí vienen mis recuerdos de mis ancestros y de mí mismos en otras vidas. Por eso es como si todos esos recuerdos con mi vivencia actual estuvieran relacionándose, ¿verdad? Entonces imagínense, yo quiero, en el caso mío, ¿verdad? Dedicarme a esta actividad, pero en mi ADN viene un recuerdo de que ya me mataron por haberme dedicado a esto, pues ahí es el autosabotaje, ahí es la procrastinación, porque viene en mis genes, ¿verdad? Entonces, y fíjense cómo es que viene en los genes. Alguien pudiera preguntar, dice, alguien me pudiera decir, ¿cómo se puede materializar? Porque todo esto es materializado, es tangible. Una cadena de ADN es tangible. No la podemos ver porque es microscópica, ¿verdad? Pero si la vemos en el microscopio, lo vemos físicamente. Microscopios electrónicos, ¿verdad? Obviamente a nivel de ese grado y que así lo han estudiado, ¿verdad? Los genetistas. Pero es tangible, ¿verdad? Se puede ver en esos grandes microscopios, ¿verdad?
es tangible, pero ¿cómo es que nuestras cadenas de ADN, cómo es que tienen esta información, cómo llegó ahí? Se dice en todas las filosofías ancestrales, todas las filosofías de todas las culturas coinciden en algo, ¿verdad? También, inclusive la Kabbalah, es de que en el momento en el que el núcleo, hagan de cuenta que este es el núcleo del óvulo de mamá, hagan de cuenta como si el óvulo fuera más grande y el núcleo es un círculo que está dentro, ¿verdad? De ese óvulo. Ese núcleo del óvulo de mamá, que fue el que tocó, por así decirlo, tocó o fertilizó propiamente a quien el espermatozoide fertiliza, es al núcleo del óvulo, ¿verdad? Es donde se pega la cabecita del espermatozoide y a las 24 horas esa cabecita pequeñita del espermatozoide que fertilizó el núcleo del óvulo, en 24 horas ya se convierte en un circulito, por así decirlo, del mismo tamaño que el núcleo del óvulo de mamá. Y es como si fuera esto, parecido al signo del infinito, ¿verdad? Esa es lo que se llama vesica Piscis. A las 24 horas, dentro del óvulo de mamá está esto. Son las dos primeras células que van a generar al bebé, ¿verdad? Estas dos células son las que se van a multiplicar en millones y millones que van a ser el bebito que van a ser 9 meses después. Pero esas dos células son las primeras, el núcleo del óvulo de mamá y la cabecita del espermatozoide de papá, que les digo, a las 24 horas se hace grande, es como si se inflara y están al mismo tamaño. Y a que es un símbolo del infinito, o se le llama Vesica Piscis, ahí, justamente ahí, cuando han pasado apenas 24 horas de que nos concibieron mamá y papá, ahí entra el alma de ese bebé, ¿verdad? Ahí, justamente en esta intersección de esas dos primeras células, ahí entra el alma del bebé. ¿Y para qué entra el alma del bebé desde ahí? Porque esa energía, ese espíritu, esa alma, con toda la energía que trae, toca a esas dos células y las impregna de toda, de toda esa energía, de toda esa información, de todo ese ser, ¿verdad? Que es esa alma. Y entonces todas las células que se empiezan a multiplicar ya tienen impregnadas en sí toda esa energía de esa alma, ¿verdad? Por eso todas las células que se empiezan a multiplicar ya tienen esa información de esa alma que entró a las 24 horas. Por eso cada célula de lo que somos nosotros, cada célula trae impregnada esa energía de nuestra alma, ¿verdad? Y es por eso que desde esa multiplicación de cuando apenas éramos dos células, ahí es por eso que cada cadena de ADN de cada una de esas células trae todos esos recuerdos y para eso les digo, es que a las 24 horas entra el alma de quien somos nosotros, ¿verdad? Por eso así cada cadena de ADN fue modificada desde ese momento, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, muchas cosas de procrastinación, autosabotajes, que es lo que todos tenemos, autosabotajes, pues viene de momentos de nuestra infancia en esta encarnación, pero también de mucho de autosabotajes de esas vidas pasadas, ¿sale? Entonces, fíjense, todo esto, pues es importante conocerlo para para poder ofrecérselo y poder usarlo en una terapia, sea de pareja o sea de lo que sea, para nuestros consultantes. Bien, déjenme seguir leyendo las preguntas para, ya ven que les decía, muchas cosas interesantes aprendemos ahí, ¿verdad? Mm, mm. Dice, bueno, apenas si estamos apenas iniciando, podríamos, ya ven que les digo que sí, van a encontrar con este máster una estructura desde ahorita que están empezando para implementarla en sus terapias, ¿verdad? Y obviamente la preparación nunca termina.
es algo que yo les puedo recomendar, ¿verdad? Siempre hay cosas que aprender y en esta época, en esta era de la información, ya podemos aprender muchas cosas. En YouTube hay muchos libros, en PDF, muchos lugares donde seguir aprendiendo. Entonces, bueno, ya dijimos que sí comienza en octubre, el 22 de octubre. Un ejemplo práctico, pues son estas dos historias que les digo, se las puedo contar, pero todos los días vamos a hacer prácticas. Dice, muchas veces enseñan la teoría, pero en efecto la práctica es lo más importante para saber cómo llegar al cliente, ¿verdad? Me gusta ese tema de la biodescodificación, a mí también me encanta y la vivo todos los días y estoy convencido, ¿verdad? Estoy convencido yo en lo particular, por mi historia personal, por mi historia familiar, de que efectivamente toda enfermedad fue generada por un conflicto emocional. Solucionamos el conflicto emocional y la enfermedad deja de tener razón de ser y la enfermedad desaparece. Si es una enfermedad que está en un estado inicial, ¿verdad? Si ya es una enfermedad, como por ejemplo cáncer, diabetes, que ya tiene mucho tiempo, pues sí es más complicado, ¿verdad? Dice, se puede enviar link al grupo para poder ver la clase completa. Sí, ya ven que siempre al final las compañeras de la SIL mandan el enlace de esta clase grabada, ¿verdad? Me identifico con esa historia de la procrastinación. Les digo, es algo, lo más común que nos vamos a encontrar en terapia es eso, procrastinación y el autosabotaje, ¿verdad? Mira, una compañera, Astrid, que me ha acompañado en todos los diplomados, le agradezco la confianza. Y como dice, ¿verdad? Repitiendo y reaprendiendo. Acuérdense, siempre hay cosas que aprender. Dice, también si papá abandona a la niña, debe ser un trauma y dolor muy grande. ¿Sí? Sí, les digo, el lazo que se forma con papá y su niña o mamá y su niño, pues es el primer amor, es el primer enamoramiento de esa niña. Su primer enamoramiento simbólico es con papá y el primer enamoramiento de ese niño es con mamá, ¿verdad? Entonces, por eso van a ser figuras que siempre, pues van a influir muy grandemente, ¿verdad? En todo lo que somos ahora de adultos. Dice, el proceso de inseguridad es reflejado en el proceso de desarrollo intelectual, ¿sí? Imagínense si pues esos niños van creciendo con esa inseguridad, con esas que venden en mamá, en papá, que los hace sentir a ellos mismos inseguros, los hace sentir menos, como eso, como ese autoconcepto dañado, ese autoconcepto eh, golpeado, crecen y van a ser niños, adolescentes, adultos, pues con ese desarrollo intelectual, pues en el mismo nivel. Si mi autoconcepto es bajo, pues obviamente mi desarrollo intelectual así lo voy a percibir bajo, ¿verdad? Pero acuérdense que todo eso, si el autoconcepto lo sanamos y logramos tener un autoconcepto de nosotros mismos grande, pues nuestro desarrollo intelectual en ese momento también se va a convertir en un desarrollo intelectual grande, ¿verdad? Todo se puede solucionar, todo se puede remediar, ¿verdad? Bien, un saludo a Viviana Cortázar desde Colombia. La otra pregunta, ¿la hipnosis se puede hacer virtual? Sí. De hecho, todos los consultantes que tengo, todos hago las sesiones virtuales, porque afortunadamente, pues las personas me han tenido confianza y he tenido o tengo consultas todos los días con personas de Colombia, de Venezuela, muchos latinos, hermanos latinos que están en Estados Unidos, muchos compañeros de Argentina. Entonces, obviamente son sesiones virtuales y tenemos exactamente el mismo resultado. De hecho, les digo, yo aquí, aunque estoy en México, en la ciudad de Durango,
Yo prefiero que sean virtuales. Ya sesiones así personales prácticamente no hago, ¿verdad? Puras sesiones virtuales. Dice, ¿es posible dejar por acá los 8 pasos de la terapia que está mencionando? Mire, eso lo vamos a ver en el máster, porque pues tenemos que dar todo un contexto, ¿verdad? Todo un contexto de cómo llevarlo a cabo, qué objetivo se tiene que lograr con cada paso. O sea, estudiamos primero una serie de cosas para esos 8 pasos, ¿verdad? Dice, ¿es verdad que cuando hacen hipnosis puede haber traumas? Traumas, a ver, no entendí la pregunta, dice de Maite. Puede haber traumas, o sea, traumas ya existentes, pues sí, ¿verdad? Obviamente hay conflictos. O se refiere Maite a traumas que genere la hipnosis. A ver si ahí pudiera, porque no le entiendo así bien, muy bien a la pregunta. Dice, ¿pueden enviar el link del grupo? Al final, miren, ahorita se me hace que ya va para que entre la compañera de la SIL. Déjenme ver a qué hora es. Ahorita unos minutitos más para que una compañera de la SIL pueda ya dar la información, ¿verdad? O se queden Hola, hola, profe, traumatizados. ya estoy por aquí. Ah, ¿qué tal, compañera? Mira, hay algunas preguntas sobre el máster. Si ya quiero ocupar este espacio, usted dígame, para esas preguntas. Sí, profe, si quiere finalice, yo estoy aquí atenta, pa. Sí. Bueno, ya nada más 5 minutitos y ya para terminar y ya para las dudas sobre el máster. ¿Qué le parece? Sí. Bueno, sí, muy bien. Mire, aquí a la pregunta de la compañera Maite es, si es que pueden causar traumas la hipnosis. No, fíjense que en las películas, en los programas de televisión, dan le dan mucha mala imagen a la hipnosis, ¿verdad? Así, si han visto la película de Los Ilusionistas, en donde precisamente los ilusionistas conocen sobre la hipnosis, pero y que con un chasquido de dedos hacen, la otra persona queda hipnotizada y hace lo que el otro le manda, ¿verdad? Y no es posible. O sea, por eso les digo, tan mala fama tiene de que, pues, ay, es que si me hacen una hipnosis y el hipnólogo me dice que haga tal cosa y tal cosa y tal cosa, yo no me voy a dar cuenta y lo voy a hacer. Y no, fíjense, la hipnosis, para aclarando, ¿verdad? ¿Qué es la hipnosis? Es una relajación profunda para poder acceder a recuerdos que normalmente me costaría más trabajo acceder, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo he tenido sesiones en donde el consultante me dice, eh, porque yo les pregunto, ¿cuántos años tienes? Y me han contestado que 2 años, ¿verdad? Entonces, fíjense, yo normalmente nadie se acuerda de una vivencia que tuvo a los 2 años o a los 3 años, ¿verdad? Entonces, la hipnosis es siempre la persona está totalmente consciente, o sea, nunca se queda dormida, nunca pierde la conciencia, siempre está consciente, siempre sola y solamente la relajación profunda, relajación, hace que pueda estar profundamente relajada su mente. Ya ven que les digo, llevarla a 8 Hz o a 6 Hz para que pueda acceder a sus recuerdos más profundos, a ese momento exacto de la niñez en donde esa pequeñita niña o ese pequeñito niño vivió algo y a partir de ahí se quedó grabado un programa, una herida emocional, un programa como el que yo les decía de que por lo que vivió ese niño, asume la explicación que ese niño se da es de que trabajar es peligroso, estar con un hombre es peligroso, que el sexo es peligroso, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, pero a partir de esa edad tan temprana del niño o de la niña, ahí se queda el programa. Y a partir de esa edad, supongamos que los 3 años, a partir de esa edad, toda su vida gira en torno a ese programa.
a ese programa en que el trabajar es peligroso, los hombres son peligrosos, el hombre abandona, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es la hipnosis, pero la persona siempre, siempre está consciente, ¿verdad? Nunca pierde la conciencia, ¿verdad? Es acceder a recuerdos. Y en el caso en el que yo les preguntaba, les decía, perdón, de que la hipnosis se va hasta dar el brinco a una vida pasada, es exactamente lo mismo, acceder a esas memorias que tenemos en nuestro ADN. ¿Por qué podemos acceder a ella? No es porque venga un ángel o venga el espíritu de no sé quién, o sea, no es nada paranormal, no es nada, no es nada, nada paranormal. Es acceder a esos recuerdos de mi ADN, que no, yo no las he vivido en esta encarnación, pero sí las viví en otro cuerpo en donde somos el mismo espíritu, solamente que en otro cuerpo, pero que esos recuerdos están en mi ADN, como yo les decía, lo que en algún momento los científicos llamaron ADN basura, ¿verdad? Pero son mis recuerdos. Entonces, eh, a esos recuerdos son a los que accedemos, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, la hipnosis no es nada del otro mundo, ni genera traumas, ni nada de nada, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a ir viéndolo en este máster y acuérdense, mañana vamos a hacer un ejercicio un ejercicio de PNL para anclar la abundancia económica en nuestras vidas, ¿sale? Ahora sí, pues de mi parte es todo, compañeros. Nos vemos el día de mañana, pero se queda la compañera de la SIL para cualquier duda sobre el máster. Muchas gracias a todos, compañeros.